Buenas, a continuación vamos a trabajar lo que es una función cuadrática, cuál es su gráfica y cuáles son sus elementos, pero antes vamos a profundizar un poco en el concepto de función, para lo cual nos vamos a preguntar ¿qué es una función? Básicamente lo que tenemos aquí es la relación entre dos conjuntos con unas ciertas reglas que se deben cumplir. La primera de ellas es la regla de fidelidad. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos, un conjunto A que está definido con un grupo de muchachos y el grupo B que está compuesto por niñas. Entonces, lo que buscamos aquí es una relación, ¿cierto? Fernando está relacionado con María, Pablo está relacionado con Carla, José está relacionado con Alejandra. Cada uno de los muchachos le es fiel a un único elemento del conjunto B. A esta relación de fidelidad se le conoce como correspondencia unívoca. Profundizando un poco en este concepto, vamos a ver los siguientes ejemplos, los cuales hablan de las edades de un grupo de jóvenes. Por ejemplo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Conjunto A son nuestros jóvenes, conjunto B son las edades de estos jóvenes. Y a través del siguiente diagrama, que se llama diagrama sagital, podemos ver de que tanto Pedro y Sofía tienen 12 años y que Renato tiene 13. No hay ningún problema con que dos elementos de A estén relacionados a un único elemento de B. Tiene sentido de que dos muchachos tengan la misma edad. Sin embargo, si vemos el siguiente diagrama en donde Oscar tiene 12 años, lo cual es perfectamente válido, pero aparece que Daniela tiene 13 y 14 años, lo cual ya nos generaría un cierto problema debido a que Daniela o tiene 13 o tiene 14. Y aquí es donde cobra cierto sentido la correspondencia unívoca. Entonces, sí o sí tenemos que tener que cada elemento de A debe estar relacionado a un único elemento en B. Ahora, esto no es todo. También existe otra restricción, la cual vamos a observar al momento de analizar el siguiente ejemplo. Nuevamente, jóvenes y sus edades. Tenemos de que Víctor tiene 12, Alexia tiene 13, pero Catherine no está relacionado a ningún elemento del conjunto B. Por lo tanto, podríamos asumir de que Catherine no tiene edad, lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, para que una relación sea función, tiene que también tener esa restricción de que cada elemento de A debe estar relacionado a un elemento en B. No puede quedarme un elemento flotante. Por último, se tiene que ninguno de los conjuntos presentados puede ser vacío. Esto debido a la explicación anterior. Volviendo al diagrama. Por ejemplo, si el conjunto B fuera vacío, ¿qué quiere decir esto? Que no tuviera elementos, tendría que cada uno de los jóvenes presentados en el conjunto A no tendría edad, lo cual perdería sentido. Y en viceversa, si en el conjunto A no hubiese nada, solamente tendría edades, que no sabría a qué estarían relacionadas. Habiendo explicado lo anterior, pasaremos a formalizar el concepto de una función y para ello dice que una función se define como la relación dada entre dos conjuntos no vacíos en donde A y B en una regla de f que asigna a cada elemento del conjunto A un solo elemento del conjunto B, denominando función a la relación de f de A en B. No se compliquen con lo que acabo de leer. Esta es la definición formal para una función. Sin embargo, dice exactamente lo mismo que expliqué en las diapositivas anteriores. Me conformo con que usted entienda de que una función es una relación entre un conjunto A y B, en donde ninguno de estos conjuntos puede ser vacío y en donde cada elemento de A debe estar relacionado a un único elemento de B. Con eso es suficiente. Continuando con la profundización sobre las funciones, vamos a proseguir con los elementos de una función, en donde tenemos el dominio y el codominio. El dominio son todos los elementos contemplados en el conjunto A, mientras que el codominio son todos los elementos contemplados en el conjunto B. Ahora, cada elemento del conjunto A se denomina preimagen, mientras que los elementos de B relacionados con al menos un elemento de A se denomina imagen, en donde el conjunto de todas las imágenes se llama recorrido. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a describir cada uno de los conceptos mencionados. Por ejemplo, tenemos nuestro conjunto A y nuestro conjunto B. Nuestro conjunto A son un par de letras, nuestro conjunto B son números. Para poder empezar a hacer el análisis, lo primero que debo hacer yo es verificar que esto es una función. Para ello debo observar de que los conjuntos no son vacíos y de que cada elemento de A está conectado a un único elemento de B.
En ambos casos se cumple la regla. Entonces podemos empezar a analizar los elementos de nuestra función. Para ello comenzamos con el dominio y vamos a ver que nuestro primer conjunto está compuesto por los elementos A, B, C y D. Para el codominio tenemos que los elementos que conforman a nuestro segundo conjunto son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Por último tenemos el recorrido, el cual está conformado por aquellos elementos de B que tuvieron conexión con el conjunto A. En este caso el 2, el 3 y el 4. Otra manera de presentar la conexión entre los elementos de A con los elementos de B es por medio de las imágenes y los pares ordenados, los cuales serán profundizados una vez que empecemos a trabajar con las gráficas de las funciones. Habiendo definido y explicado lo que es una función, podemos comenzar el trabajo con las funciones cuadráticas, las cuales son del tipo f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, donde los coeficientes de a, b y c pertenecen a los números reales y a es distinto de 0. Probablemente ya se hayan percatado de que la estructura de la función cuadrática es idéntica a la estructura de la ecuación cuadrática. Y esto es porque ambos elementos están relacionados al momento de analizar su gráfica. La gráfica de una función cuadrática se denomina parábola y tiene la siguiente forma. Ahora, al momento de nosotros hacer la relación con la ecuación cuadrática, lo que estamos haciendo es que al momento de encontrar la solución de la ecuación, estamos encontrando los puntos en donde la parábola intersecta al eje de las abscisas. Esto se va a dar siempre y cuando la ecuación tenga solución real. De lo contrario, la parábola estará suspendida sobre el eje de las abscisas. Así, nuevamente se hace sumamente importante conocer los coeficientes de A, de B y de C, ya sea para poder desarrollar la ecuación cuadrática y de esa manera poder encontrar los puntos de intersección de la parábola sobre el eje de las abscisas, así como para realizar ciertas afirmaciones, como por ejemplo que la parábola intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0, c, o bien decir de que la parábola es cóncava hacia arriba si el coeficiente de A es mayor que 0, o bien la parábola es cóncava hacia abajo si A es menor que 0. Ahora bien, una parábola intersecta o no al eje de las abscisas dependiendo del valor de su discriminante, el cual es exactamente el mismo cálculo que se realiza al interior de la raíz de la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, si el discriminante es mayor que 0, entonces la parábola intersecta al eje de las abscisas en dos puntos. Si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola intersecta al eje de las abscisas solamente en un punto. Si el discriminante es menor que 0, la parábola no va a intersectar al eje de las abscisas, debido a que las soluciones para la ecuación cuadrática son valores no reales. Los últimos elementos a analizar corresponden al vértice y eje de simetría, en donde el eje de simetría es la recta que divide a mi parábola justo a la mitad. Para poder obtener el valor del eje de simetría, tengo que sustituir los coeficientes de A y de B dentro de dicha expresión. El vértice, por otro lado, corresponde al punto de intersección entre el eje de simetría y la misma parábola. Y para obtener las coordenadas del vértice, debo evaluar el valor obtenido por medio del eje de simetría dentro de la misma función. A continuación, vamos a hacer un desarrollo completo en donde vamos a encontrar los puntos de intersección de la parábola sobre el eje de las abscisas. Vamos a encontrar dónde se intersecta la parábola también con respecto al eje de las ordenadas. Vamos a identificar el vértice y el eje de simetría, con lo cual espero poder dejar un poco más claro todo lo ya mencionado. Y el ejemplo a analizar dice: sea f de x igual a 2x cuadrado más 4x menos 6, de lo cual podemos extraer los coeficientes de a, de b y de c, que serían 2, 4 y menos 6 respectivamente. Con ello ya podemos encontrar cierta información. La primera de ellas es de que la parábola es cóncava hacia arriba, debido a que el coeficiente de a es mayor que 0. Con el valor de c ya podemos saber que nuestra parábola intersecta al eje de las ordenadas en el punto
0, menos 6. Continuando, vamos a calcular el valor del discriminante. Y dice que es 4 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 6. Esto al sustituir los valores correspondientes a cada coeficiente. 4 al cuadrado son 16, menos 4 por 2 sería menos 8 por menos 6 me va a dar 48. 16 más 48, 64. Por lo tanto, ya tenemos de que nuestra parábola intersecta al eje de las abscisas en dos puntos, debido a que el discriminante es mayor que 0. Ahora vamos a proseguir con encontrar los puntos de intersección de la parábola sobre el eje de las abscisas, para lo cual vamos a aplicar la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Y tenemos de que x es igual a menos b más menos la raíz del discriminante. Recuerden que le había mencionado anteriormente de que el discriminante es exactamente lo mismo que yo tengo dentro de la raíz en mi fórmula general, por lo cual basta con que yo sustituya el valor ya calculado y va a estar todo bien. Así que me queda que x es igual a menos 4 más menos raíz de 64. Recuerden de que el más menos es por mis dos soluciones, una para el positivo, una para el negativo. De lo cual obtengo de que x es igual a 1 y de que x es igual también a menos 3. Por lo tanto, yo tengo de que mi parábola intersecta al eje de las abscisas en las coordenadas 1,0 y menos 3,0. Ya finalizando, vamos a terminar el eje de simetría. En la expresión correspondiente nos va a quedar entonces de que x es igual a menos 1. De esta manera acabamos de encontrar por dónde pasa la recta que divide a mi parábola justo a la mitad. Con el eje de simetría yo ya puedo obtener el vértice. Para ello voy a tomar la función y voy a sustituir todas las x presentadas por el valor obtenido en el eje de simetría. Realizando los cálculos correspondientes obtendré el valor de y del punto de coordenada de mi vértice. Recordar que la coordenada de x corresponde al mismo valor obtenido en el eje de simetría. Por lo tanto, mi vértice va a estar ubicado en el punto menos 1, menos 8. Habiendo realizado todo esto, ya puedo presentar dichos valores en mi gráfica. Y voy a comenzar ubicando el punto de intersección de la parábola sobre el eje de las ordenadas. Recordad que este valor lo obtuve por medio del coeficiente c. Luego voy a ubicar los dos puntos donde intersecta mi gráfica sobre el eje de las abscisas, que es lo que hice al momento de desarrollar la ecuación. Y voy a finalizar trazando el eje de simetría y el vértice que estaba ubicado, ya dijimos, en el punto menos 1, menos 8. Y con eso ya podemos entonces trazar una gráfica. De esta forma obtuvimos la parábola correspondiente a la función f de x es igual a 2x cuadrado más 4x menos 6. Ya para finalizar les voy a dar una recomendación para cuando tengan que trazar la gráfica de una función cuadrática, y es de que realicen esta gráfica a partir de 5 puntos. Para ello pueden apoyarse de la siguiente tabla, en donde ustedes van a definir 5 valores para x. Estos valores serán evaluados dentro de la función y a partir de ellos vamos a obtener un valor para y. Con x, y yo ya tengo un punto, que es un par ordenado. Ahora, de los valores que yo necesito definir para x, yo ya tengo 3. El primero de ellos es el eje de simetría, con el cual yo ya obtengo el vértice de nuestra parábola. Los otros dos valores de x que ya están definidos son los que yo encontré al momento de desarrollar la ecuación cuadrática, con lo cual yo sé de que tengo los puntos de intersección de mi parábola sobre el eje de las abscisas. Por lo tanto, solamente tendría que definir realmente dos puntos, los cuales serán definidos a partir de nuestra experiencia. ¿A qué voy con esto? Si yo le designo un valor a x que sea menor que menos 3 o mayor que 1, el punto resultante va a estar por sobre el eje de las abscisas. En cambio, si yo defino a x como un valor entre menos 1 y menos 3, o bien entre menos 1 y 1, el punto va a estar por debajo del eje de las abscisas. Para el ejemplo definí a x como menos 2 y como 0, y al momento de evaluar obtuve en ambos casos de que y era igual a menos 6. Ahora, si analizamos la opción de que x sea igual a 0,
y de que este me haya dado como resultado que y es igual a menos 6, esto tiene total concordancia con lo que habíamos mencionado anteriormente, de que la parábola intersecta al eje de las ordenadas en el punto 0,c, por lo cual definir a x como 0 era mi mejor opción. Y con esto ya obtengo mis 5 puntos, los cuales deberé ubicar en el plano cartesiano y con ellos trazar la gráfica. Concluimos este video dejando pendiente el trabajo con el dominio y el recorrido para las funciones cuadráticas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.